En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro Dios, que nos has mandado a escuchar a tu Hijo amado. Alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Sentados, inicia la liturgia de la palabra. La primera lectura, tomada del libro del Génesis, nos presenta a Abraham, padre de los creyentes. Dios le probó hasta lo último, pidiéndole a su único hijo, Isaac. La fe y la obediencia de Abraham le hicieron merecedor de las bendiciones del Señor. Escuchemos con atención. Del libro del Génesis. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moirá y ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña.
y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré aún abrumado de desgracia, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. En la carta a los Romanos, de la cual está tomada la segunda lectura de hoy, Pablo canta en un himno triunfal nuestra esperanza en la salvación que Dios Padre nos da por su Hijo Jesucristo. El Padre ha entregado a su propio Hijo, y por su muerte y resurrección viene a nosotros toda gracia.
Palabra de Dios. Probamos. Señor Dios, ilumine tu entendimiento, purifica tu corazón y anuncia fielmente su palabra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron resplandorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les apareció Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaba de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Inclinamos la cabeza para recibir la bendición con el Evangelio. Sentados, escuchemos con atención la homilía que nos dirige el señor obispo. Jesús, junto con Pedro, Juan y Santiago, subió a un monte alto que se levanta en la planicie de Galilea. ¿Por qué Jesús sube a este monte santo y se transforma delante de esos 3 discípulos? Poco antes Jesús les había dicho que el Mesías, el Hijo del Hombre, tenía que padecer, tenía que morir, y eso a los apóstoles los había desconcertado mucho, como era mucha la diferencia en la idea que ellos tenían del Mesías a lo que Jesús les había comunicado que tenía que padecer, que tenía que morir. Y por eso Jesús lleva a 3 de los apóstoles, 3 de sus discípulos, que en cierta forma eran los que más influían sobre los demás, Pedro, Juan, Santiago, y que también iban a estar en otro acontecimiento importante en la vida de Jesús, como fue en la oración del huerto, donde Jesús, antes de empezar su pasión, hasta llegar a su muerte, Él se dirigió angustiosamente a su Padre Dios, y también esos 3 fueron testigos. Jesús se transforma en medio de cambia su ropa, blanca como la nieve, como nos dice el evangelista. Los apóstoles lo ven transformado y platicando con Moisés y con Elías, que podemos decir que era la presencia de los profetas y de la ley establecida por Moisés. Y si los cubre una nube blanca también, que es una de las manifestaciones de la divinidad, y se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Jesús le demostró a los apóstoles que Él era el Hijo de Dios, y por eso lo vieron transformado. Y las palabras de Pedro, que muchas veces intervenía, y en esta ocasión también, y solo le dice a Jesús: hagamos 3 chozas, 3 tiendas, una para Elías, otra para Moisés y otra para Jesús. Y en esa forma, como Pedro contesta, como Pedro afirma, se ve claramente que Pedro aún no entiende quién es Jesús, porque lo pone en el mismo plano que Elías, que Moisés, y posteriormente a las palabras de Pedro se escucha la voz del Padre que dice: este es
mi Hijo muy amado, escúchenlo. De tal modo que el Padre Dios hace distinción entre Elías y Moisés, entre la ley y los profetas. La ley y los profetas que se cumplirían en Jesús, pero que terminaría todo su momento, terminaría y solamente prevalecería la palabra de Jesús. Por eso les dice a sus apóstoles, escúchenlo. Hoy para nosotros también esas palabras del Padre, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y tenemos que escucharlo en todas las circunstancias, en todos los momentos, circunstancias positivas, circunstancias que nos favorezcan, pero también circunstancias difíciles, negativas, como las que estamos viviendo en este tiempo con la pandemia. Aún en estas circunstancias, siempre tenemos que escuchar a Jesús. Es la voz del Padre que nos pide, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Los bajaron de ese monte que es identificado como el monte Tabor, que es un monte bastante alto y se ve más alto porque no tiene estribaciones, sino que se levanta así de la planicie de Galilea. Bajan del monte y Jesús les dice, esto no lo platiquen hasta que haya resucitado de entre los muertos. O sea, Jesús quiere proteger su verdadero mesianismo, que tenía que padecer, que tenía que morir y resucitar el tercer día. Este es el Cristo en el que debemos confiar. Este es el Cristo en el que debemos creer. Este es el Cristo que nos lo revela el mismo Padre Dios. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y no seamos como los apóstoles, que a pesar de ver los milagros que hacía, a pesar de escucharlo en diferentes momentos, seguían sin entender quién era Jesús. Y por eso el Padre a estos tres apóstoles les hace ver que Él es superior a Moisés, que Jesús es superior a Elías, y por eso debemos de escucharlo. Señor Obispo, ante la proximidad de las fiestas pascuales, los catecúmenos aquí presentes, confiados en la gracia de Dios y ayudados por el ejemplo y las oraciones de la comunidad, piden ser admitidos a los sacramentos del bautismo, confirmación y Eucaristía, después de la conveniente preparación y de la celebración de los diversos escrutinios. Acérquense los que van a ser elegidos, acompañados por sus padrinos. Todos los demás pueden tomar asiento. Ya. Pasen acá adelante.
La Iglesia de Dios desea saber con seguridad si estos catecúmenos son idóneos para formar parte del grupo de los elegidos que deben participar en los sacramentos de la iniciación cristiana en las próximas solemnidades de la Pascua. Por eso les ruego, padrinos, que den su testimonio. Estos catecúmenos han escuchado fielmente la palabra de Dios a que anuncia la Iglesia. ¿Sí o no? Sí, la han escuchado fielmente, han comenzado a vivir conforme a la palabra recibida. Sí, han participado en la vida y en la oración de la comunidad. Hermanos, estos catecúmenos han pedido recibir los sacramentos de la iniciación en las próximas fiestas pascuales. Quieren quienes los conocen por vivir según sus mandamientos y han participado en la vida y en la oración de la comunidad. Ahora comunico a toda la comunidad, a toda la asamblea, según el parecer de los encargados de la comunidad, se han determinado llamarlos a los sacramentos. Al comunicarles a todos ustedes esta decisión, me dirijo ahora a los padrinos y les pido que de nuevo manifiesten ante todos nosotros su parecer. Juzgan ustedes ante Dios que los candidatos son dignos de ser admitidos a los sacramentos de la iniciación cristiana. Ahora me dirijo a ustedes, queridos catecúmenos. Este voto, la Iglesia, en nombre de Cristo, los llama a los sacramentos pascuales. Ahora pues, corresponde a ustedes que ya desde hace tiempo han escuchado la voz de Cristo, dar pública respuesta ante la Iglesia, poniendo de manifiesto sus sacramentos, su determinación. Quieren ser iniciados en los sacramentos cristianos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Entonces, por favor, pongan sus nombres en el libro que está aquí. Tienen que decir su nombre ellos.
Joan y Paulina han sido elegidos para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana en la próxima vigilia pascual. Todos demos gracias a Dios. Ahora los exhorto a que, confiados en la gracia divina, prometan fidelidad al Señor, que permanece fiel a su llamamiento, y a que luchen para alcanzar la plena realización de la elección que hoy han sido objeto. Ustedes, padrinos, deben considerar como especialmente encomendados a sus cuidados a los catecúmenos, a quienes han dado que han dado testimonio favorable, que con su transformación, con su cooperación, a su ejemplo y su ejemplo los acompañarán hasta que participen de la vida divina mediante los sacramentos de la iniciación cristiana. Queridos elegidos, han entrado junto con nosotros en el camino de la Cuaresma. Cristo será para ustedes el camino, la verdad y la vida, sobre todo en los próximos escrutinios, en los cuales se reunirán de nuevo con sus padrinos. Ahora pueden irse en la paz del Señor. Todos, amén. En este momento, los catecúmenos abandonan la asamblea, debido a que su preparación no se ha completado. Todos de pie. Proclamemos públicamente nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de la Virgen María, que padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre Dios? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe a una misma adoración, y que habló por los profetas? ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, al acercarse la solemnidad de la Pascua, oremos con más insistencia a Dios para que todos nosotros, la muchedumbre de los bautizados y el mundo entero, nos preparemos a participar con más abundancia de este sagrado misterio. Respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que toda la Iglesia de Cristo se prepare fervientemente en estos días santos mediante el ayuno y la oración, y que cada uno de nosotros como cristianos alcancemos el perdón de nuestros pecados
acercándonos a la confesión, oremos. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes de nuestra nación y por todos los del mundo entero, imploremos a Dios que los ilumine en este servicio que efectúan hacia la humanidad, a fin de que favorezcan que el mundo camine por la paz, la justicia y la caridad. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los cuantos se han alejado del bien por causa de las malas inclinaciones, que enmienden su camino al Padre en estos días de Cuaresma. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que en estos tiempos de Cuaresma podamos renovar, mediante la transformación espiritual, nuestra alianza con Dios, nuestro Padre, que quiere que todos lleguemos al cumplimiento pleno de la verdad. Oremos. Oremos. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante, y atiende propicio a los corazones que se inclinan a ti, para que al participar de los divinos misterios, gocemos siempre de tus auxilios. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados, inicia la liturgia eucarística. Con la presentación de las ofrendas, ponemos nuestra vida en el altar del Señor. Sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vid. Él será para nosotros bebida de salvación. Lávame de mis culpas e iniquidades, para ofrecer dignamente este sacrificio. Todos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles,
para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pablo apóstol, patrono de esta diócesis de Iztapalapa, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos. Ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente una reverencia de paz. La paz sea contigo, la paz sea con ustedes, la paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y se nos da como alimento espiritual bajo el signo del pan. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Que el cuerpo de Cristo nos lleve a la vida eterna. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
De pie. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios, nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. Señor, bendice a tus fieles y protégelos constantemente, y haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de tu Hijo, que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzar felizmente por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Que tengan muy buen domingo, buena semana de trabajo y que a todas sus familias Dios los bendiga.